El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i, ni una sola coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, es tan importante esta enseñanza que el Señor hoy nos trae. Yo no vine, dice, para abolir la ley o los profetas. Eso quiere decir la continuidad que nosotros le damos a este proceso en la misma vida nuestra, la humanidad, el hombre de por sí. Tenemos siempre un proceso. Esto es un proceso. Un añito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya ese. Venga, tuve. Vamos dándole continuidad. Por eso, queridos amigos, que es muy importante. Yo recuerdo que muchas veces los protestantes dicen: yo me bautizo solamente cuando soy grande, porque Jesús se bautizó cuando era grande, cuando tenía no sé cuántos años, ¿verdad? 33 años en este caso. Años de piña, otras 33 años ya pues igual años de proceso en la vida cristiana. No. Queridos amigos, el proceso de esta gracia que el Señor nos regala quiere decir que en todo momento tenemos que ir dándole sentido a lo que recibimos de parte de Dios. Así es que si yo recibo a los 5 años, a los 4, a los 3, a los 2, a los 1, o lo que sea, lo importante es el proceso y la enseñanza que nosotros también como padres, también los papás, hacen un proceso. Si Haruko ya puede, porque estás ahí con la Nemembu, tenemos esa huella, 3 años, con ahora con 14 años, andas ahí la misma cosa, la y se va en boeta y su página, ¿verdad? Cómo se tiene que comportar, qué es lo que tiene que hacer. A un adolescente le tiene que tratar de otra manera. A uno de 18 años le vas a tratar de otra manera, a uno de 27 años le vas a tratar de otra manera, lleva. Pero siempre Nemembu es la misma persona, pero que tiene un proceso. Y así también, queridos hermanos, el Señor, entre comillas, nos trata también de acuerdo a nuestra madurez. Vaya bañandella ya pógina, peñandere cobewi, yayapo, peñandeyara oipotá. ¿Cuál es nuestro objetivo? Porque entero etea ya tiene objetivo principal, peñandere cobebe. Y así entonces no piensen que yo vine a abolir la ley. No es que eso que pasó es pisado, porque nosotros sabemos bien que la base para nuestro presente, lo que somos hoy y lo que seremos mañana, depende también de la base de lo que nosotros estamos construyendo hoy en el presente. Ya muy bien tiene ejemplo y fácil, vea, la llamo de alemán, es la alemán, a ver, ya puta la homilía alemán, ve. Entonces, querido hermano, tengo que comenzar a estudiar alemán. Entonces, hoy, mañana, pasado, etcétera, etcétera. Y entonces puede ser que dentro de 2 años, 3 años, lo que sea, y que tú añes el alemán, añes el alemán, la homilía, tal vez ya va a entender el alemán, pero no quiere decir que lo pasado, entonces ya no me sirve, no. Lo pasado es, queridos hermanos, lo que va a ir poniendo la base para que yo después pueda hacerlo. En el futuro, justamente eso que yo tengo como objetivo. Y entonces, pasado, presente y futuro, este tiempo en realidad está todo junto, ¿verdad? Porque mi presente, en la medida en que yo construyo ahora, va quedando en el pasado, que es la base para que yo en el futuro pueda utilizar lo que yo fui aprendiendo. Apenas era el proceso. Dice entonces, ve que tú, escalón tras escalón. Yo dejé el escalón anterior y subí al siguiente, pero yo necesité, esa fue una base para que yo suba, para que yo vaya hacia adelante. Bueno, cuando va con a ejemplo, la ñanten de Hanwai, Eva peñan de Yara y señan de Ina, que la ley y lo que nosotros vamos aprendiendo en el hoy es esencial y fundamental. Y entonces el bautizo, el empaparse de la gracia de Dios en la vida es un crecimiento continuo. Yo no he venido a abolir, no vine a abolir lo que ya se ha dicho, sino que
le sigo dando el cumplimiento, porque lo que yo me propuse, ahora lo estoy poniendo en práctica. Y entonces no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse. ¿Por qué? Y porque en la medida en que entonces nosotros lo vamos viviendo de acuerdo también a esa responsabilidad. El que no cumpla, dice, el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. ¿Por qué nos dice esto, queridos amigos? Y simplemente porque si nosotros no hacemos y no cumplimos, no vivimos, no ponemos las bases necesarias, como consecuencia sabemos que no vamos a poder hacer gran cosa. Entonces considerado el menor, quiere decir que Yaguar Aireyete lleva Naña cumplir anda ya pues na peñan de Yara y añande. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Y la consecuencia va a ser la falta de una vida cristiana, la falta de un compromiso cristiano y por ende de un crecimiento de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.